Así mismo es. Una vez más en La Habana, Cuba. La verdad es que yo me crié en La Habana Vieja, aquí crecí jugando fútbol, jugando pelota. Realmente aquí cogí mi primera guagua para ir a la escuela. Aquí yo probé mi primer café. Caminando por estas calles, toda mi infancia, se fue forjando ese amor que no tengo cómo explicar y tal vez lo notan y es tan obvio, pero ahí está. Ese amor incondicional por La Habana que me hace ser un poquito más yo, un poquito más quien quiero ser, porque me enamoré de esa ciudad que me hizo, y tal vez soy Habana antes de ser Eric, o soy Eric antes de ser Habana, no sé cuál es la locura que estoy diciendo, pero nada, de esto va el video de hoy, un video acerca de recorrer una vez más La Habana, tal vez más grande, tal vez más preparados, pero aquí vamos a rendir otra vez homenaje a la preciosa Habana. Adentro video. Y estamos de vuelta, de regreso al canal. Una noticia, algo que yo nunca había dicho en este canal. Hay un frente frío en La Habana. Puedo usar camisa, hay un frente frío. De hecho, ando con un protector para la cámara porque puede hasta llover. Esto es lo más increíble. Yo que siempre estoy con las increíbilidades. ¿Increíbilidades? ¿Existe esa palabra? No creo que no. Pero es increíble que pueda haber un frente frío, por lo menos hasta esta hora de la mañana, 8 AM, La Habana, Cuba. Es increíble. Y nada, familia, después de un largo periodo de desaparición masiva de dónde estaba Eri, pues Eri estaba trabajando. Y este es el primero que grabo, pero por lógica es el primero que subo después de todo lo que pasó, de una larga serie de videos que viene en camino, que es increíble. Pero nada, el video de hoy vamos a hacer el tour más completo y completo, mega grande de La Habana. Vamos a conocer en un día prácticamente toda La Habana a manera panorámica. Vamos a visitar, de hecho hoy estamos en un lugar que nunca habíamos estado, en el bosque de La Habana, un sitio que vengo yo cada semana. Como ven ahí atrás, no sé si lo ven por ahí, aún a esta altura yo no puedo señalar en las cámaras. Están tirando fotos de 15, aquí se hace fotos de 15, fotos de boda, fotos de cumpleaños. Yo vengo, como saben ustedes, soy fotógrafo y vengo mucho aquí a hacer fotos de ese estilo, porque aquí es donde la naturaleza se combina más con la piedra, con la arquitectura. Es uno de los lugares más cool de La Habana. Y empezamos por aquí, un sitio que nunca habíamos estado. Vamos a pasar por Fusterland, vamos a pasar por el Malecón de La Habana, Universidad de La Habana, La Habana Vieja, el Morro, el Cristo, una locura. Todos los lugares de La Habana en un solo día. O sea que este es el mega tour de La Habana, patrocinados por SNR Cuban Ride. Yo creo que son los únicos capaces de organizar una locura de esta dimensión, con esta calidad y con esta... Estamos en un par de vans, no los zapatos, un par de guaguitas. Vans sería la palabra cubana, ¿no? Sí. O sea, no, la palabra extranjera. Ajá. Un par de vans, un par de buses con un grupo de mexicanos bien grande que me encanta estos fenómenos de andar con turistas, como se van sorprendiendo por las peculiaridades de Cuba. Es como que tú le dices cosas que ellos dicen, wow, esto es una película de Steven Spielberg. Pues sí, esto es Cuba. Que es preciosa, porque a veces... Corten, que no voy a hablar mal. Repetimos. Ahora perdí el hilo, ¿te das cuenta que perdí el hilo? Y nada, familia, el video de hoy, mega tour de La Habana. Vamos a tratar de, hasta que se caiga el sol, vamos a estar dando vueltas por La Habana, por los sitios más interesantes, más bonitos, y todo condensado así, bien cinemático, voces en off, porque las cosas panorámicas no me da tiempo a parar, y todo lo que se puede hacer en un solo video. Bienvenidos al regreso de Eric Wayne a su canal. Y si no te has suscrito, suscríbete. Es que eso lo dicen todos los youtubers. Llevo mucho tiempo perdido en esto. Suscríbete, porque tienes que suscribirte, porque eso es lo que dicen todos los youtubers. Y no sé. Nada, familia, bienvenidos al video de hoy.
Como se pueden dar cuenta, aquí hacen fotos de 15 porque es precioso. Miren las vistas al atardecer estas, todo hermoso. Hacen cosas de brujería, como ven a la señora ahí. ¿La ven? Ahí está. Pero miren qué hermosura. Esto es magnífico. El bosque de La Habana. Mira cómo se pone el sol sobre los árboles. Esto es uno de los lugares pocos visitados en La Habana, pero realmente son maravillosos. Maravillosos, maravillosos. Seguimos. Y aquí estamos, Universidad de La Habana. Fundada en 1728, casi 25.000 estudiantes. Un lugar imponente. Miren esta arquitectura. Es impresionante. Casi 25.000 estudiantes, o sea, es imponente. Y la historia de eso que ven ahí, el alma mater, es preciosa. Es más, vamos a acercarnos. Alma mater, madre que alimenta, llevado al español desde el latín. Esa estatua que ha alimentado de conocimiento a cientos y cientos de miles de estudiantes en Cuba. Un símbolo, una insignia creada por un artista de apellido Corbel, que tomó una cosa súper curiosa que me encanta de esta historia, es que es formada por dos mujeres. Ese rostro que ven ahí, el cuerpo de una mulata preciosa, con ese cuerpo maternal, con los brazos abiertos, sin embargo, con la cara de una muchacha de solo 16 años que se llamaba Chana, o le decían Chana. Inspiró esa imagen perfecta que no es una mujer, es el híbrido entre una mulata y una blanca preciosa. O sea que creo que es parte de la cultura criolla. Creo que refleja exactamente la cultura criolla. Y nada, seguimos el Megatour. Una parada rápida en el Vedado. Aquí tenemos el Cine Yara. Ahí tenemos el ICRT, donde dicen que los youtubers no somos artistas ni hacemos videos reales. El legendario Copelia. Es que es cubano, no importa si se fue para China hace 20 años, sabe lo que es el Copelia, donde hacen el mejor helado de Cuba, que no es un buen helado a la misma vez, así que es una metáfora de la vida. Los taxis, la gente, el Vedado, aquí venden el pan con perro. De hecho, bajé a comerme un pan con perro y mira el peso que me han dado de vuelta. ¿Tú piensas que eso es dinero? Mira eso, mira eso. Y ahora una parada rápida en 23 de Malecón, en el Coupé, para echar gasolina. Desde aquí ya se va viendo todo a La Habana Vieja. Aquí estamos en 23. La famosa fuente con ese cartel de Cuba que salen todas las fotos, todas las imágenes. La fuente que en fotos se ve muy bonita, pero miren mira esto. ¿Qué clase de churri? Dime algo. Para nada. Eso es para que tú veas que de lejos todo se ve bonito. Pero las apariencias engañan. Ahora hicimos parada en la casa de José Antonio Fuster, o como es más conocido, Fusterland, una casa que se convirtió en arte y contagió ese arte a toda una barriada, que se convirtió en una metáfora de arte, con ese estilo Brancusi, con ese estilo de las losas que se funden con el sol, una cosa preciosa. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. El próximo vlog va a ser de Fusterland, expresamente para que la conozcan, porque es increíble. No se merece 30 segundos en un video, se merece un video entero para ella, porque es magnífico. Así que eso la semana que viene. Ahora hicimos una parada aquí, vamos a visitarlo, vamos a ver si tratamos de volar un poco el dron. Es un poco peligroso, si no lo vuelo la semana que viene cuando venga, pero es magia pura. Ahora paramos en Fusterland, siguiente destino, si no me equivoco, vamos a La Habana Vieja, pero bueno, vamos a conocer Fusterland, vamos a ver qué lugar más
precioso. Aún parece que va a llover, está amenazando, aún es fresco. Algo bueno sucede en un video mío con la temperatura al final. Vamos. De hecho, ahora estamos con un comerciante local que nos va a explicar bien, que ese sí sabe, no soy yo que soy de otra parte de La Habana, nos va a explicar cómo funciona y más o menos qué es Fusterland brevemente. ¿Usted se llama? Esteban. Mucho gusto. Es un placer, amigo. Aquí tenemos al compañero Esteban, el ingeniero de Fusterland. No, no tanto como eso. Me contabas que la influencia acá del sitio sí. era... Ciertamente 25 o 30 años atrás, este lugar, conocido también con el nombre de Mayanima, realmente no tenía esta influencia como tiene hoy en día. Gracias al proyecto del señor José Fuster, gran amigo de la localidad, ha diseñado, él es un ceramista graduado en nuestras academias de arte y ha diseñado el contexto este que puedes apreciar, donde se ha involucrado a todo el pueblo. Precioso. Y las fachadas han sido ornamentadas con su cerámica. Realmente él no es no es original de acá, no. Él es de origen campesino, pero al llegar acá y al estar próximo al mar se impactó y es conocido como el Picasso del Caribe. Él tiene dentro de su arte influencia de Gaudí, de Pablo Picasso y hasta de Max Chagall, que es un pintor muy famoso ruso, y entonces pues ha impactado en nuestros corazones de una manera especial. Estamos aquí insertados en el proyecto porque nos gusta este lugar también. Yo soy vecino de por acá también y aprecio mucho su arte. Y hay tremendo aire, se llevó un cuadro. Sí, hay. Hablando de eso, una cosa que la gente no sabe mucho y piensa que esto es un sitio museable, además de que lo es, esto tiene un ecosistema de arte creado, que venden arte, venden souvenirs, que es increíble. De hecho, el local de él tiene cosas muy interesantes. ¿Me lo muestra un poquito? Bueno, muchas gracias. Sí, es un privilegio. Tiene cosas muy bonitas. Y aquí en realidad no mostramos la obra del señor Fuster, eso es única y exclusivamente allí. Ese es el privilegio que solo le pertenece a él. Por aquí tenemos artistas de la localidad que están insertados en este proyecto también y que le aman a él, le aprecian. Y muy bueno. Entonces tenemos artesanía, tenemos arte también acá. Todos son artistas de la localidad. O sea, que eso es arte local. Sí, arte local. Porque parece que este lugar tiene como una magia, que hay muchos artistas que han confluido acá. Claro. Creo que sepa. Se empodera el arte acá. Sí, yo considero que sí. Este es un artista, se llama Carlos Marrero, es un señor mayor ya, es 72 años aproximadamente, comenzó en 1978, ha expuesto en varios lugares del mundo. Muy bueno. Sí, realmente. Muy bueno. Este otro señor se llama Leibardi también. Esto es algo muy importante, si vienes acá, apoya el comercio local, estas cosas que son hechas a mano, que es puro arte, pura artesanía, necesitas una para tu recuerdo. Precioso. Los Coibas, ahora hermano, encantado. Ha sido un placer, amigo, tiene un lugar aquí. Y ya saben, caballeros, Fuster y el ecosistema que está afuera. Seguimos. Aquí normal en mi asiento natural, mi árbol de toda la vida. Vamos, hijo, acomódate, hijo, ño. Y aquí normal natural es un asiento natural, valga la redundancia. Ahora estamos en el Cristo de La Habana. Y aquí normal, de nuevo, esto madre. Aquí estamos, fundidos con la naturaleza. Desde el Cristo de La Habana, un lugar impresionante. De hecho, aquí hay un link de un video que hice a los principios de este canal, de este sitio, donde les cuento la historia. Pero visualmente es un desastre. Pero bueno, caballeros, estaba comenzando, así que no me juzguen. Estamos en el Cristo de La Habana, vistas impresionantes, lugar privilegiado para ver La Habana desde arriba, una vista de águila preciosa. De aquí vamos al Morro, luego a caminar toda La Habana Vieja y es lo que nos resta de este super tour, mega tour, recontra tour de SNR Cuban Ride por La Habana entera. Y nada, familia, ¿dónde está? Ah, en el Cristo de La Habana.
Familia, aquí estamos en el Castillo de los Tres Reyes del Morro, escondidos aquí abajo entre las murallas porque el aire aquí arriba es imponente. Estamos en la mismísima entrada de la bahía de La Habana, donde está ese faro que guía a la entrada de esta mística bahía. Por lo menos para mí, ustedes saben que me encanta la bahía de La Habana. Aquí estamos escondidos, vamos a hacer un poco de tomas porque este lugar es precioso, ya lo hemos visitado. Hicimos inclusive un video del cañonazo que se celebra aquí a las 9 de la noche, no te lo puedes perder. El video está aquí, hoy es el día de los aquí. Bueno, realmente no sé si es aquí o aquí, no sé dónde ponen las tarjetas, no estoy seguro, pero está por aquí. Y nada, Castillo de los Tres Reyes del Morro, acá lleno de vida, lleno de turismo, un lugar precioso, imponente, a la bahía, a la entrada de la bahía de La Habana. Perdí la voz. De aquí vamos para La Habana Vieja y nos falta poquitico. Drinks more lately and got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But her shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Y cómo no comenzar en La Habana Vieja por el Super Capitolio Nacional, un lugar reluciente, hermoso, brillante. Bueno, me van a arrollar. Algo increíble que se llenó de fuegos artificiales por el 500 aniversario de La Habana. Fue un espectáculo maravilloso, acompañado del Teatro Alicia Alonso, para los más viejos que lo llamábamos García Lorca, pero ahora se llama Alicia Alonso. El Pairet, un cine clásico cubano que ahora se terminó su vida, ahora se va a convertir en un hotel, a sufrir una mutación hacia el turismo. Un lugar maravilloso, miren las escalinatas llenas de personas. Esto aquí todo el turismo, la gente viene a tirarse fotos con los carros antiguos, miren los fotingos. El legendario Floridita, donde Hemingway lo inmortalizó con su daiquiri. La calle Obispo, increíble, llena de gente, una mezcla de cientos de países a la misma vez caminando siempre. Las calles de La Habana, el Hotel Manzana Kempinski. Y miren qué cantidad de gente hay en la calle Obispo. Es impresionante el tumulto y la locura de gente. Estamos aquí haciendo unos time-lapse para que el video quede mejor. Seguimos. El famoso Paseo del Prado. Por aquí también confluyen un montón de gente. Es un lugar súper visitado, con estas calles que son arterias principales de La Habana. Mira la bandera cubana, qué linda. El Hotel Sevilla. Es magnífico. Estamos haciendo otras tomas aquí para terminar el video ya, que ya estoy ya agotado. Stay the same, you know. Y bueno, familia, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado revisitar La Habana, volver a reconquistarla, aunque ya la hemos conquistado y reconquistado y recontraconquistado en este canal. Para mí siempre es un placer visitar mi Habana y fue un video conciso, rápido, pero visitamos lugares, vimos cosas hermosas y siempre nos llevamos un mensaje positivo. Dice una canción famosa en la cultura cubana: a las cosas que son bellas, ponles un poco de amor y verás que la tristeza va cambiando de color. ¿Por qué digo esta frase? La digo... La mujer se ríe de mí. No importa, la gente se ríe de mí, pero yo sigo ahí. ¿Por qué digo esta frase? Porque siempre debes encontrar lo bello en tu ciudad, en tu lugar. A mí es raro como la gente critica a Cuba, pero cada vez que veo a un extranjero se queda sorprendido por lo peculiar, por lo diferente que es. A lo mejor eso es lo que la hace mágica y especial, ya con 500 años y 4 días de nacida. Y nada, familia, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que tú eres increíble, recuerda suscribirte. No tiene nada que ver que te diga increíble con suscribirte, pero bueno, tú eres increíble, pero además suscríbete y comparte este video. Y nada, familia, hasta el video de la semana que viene. Chao, chao.